Bueno, de todo, muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo de misa nos ha encargado lo que es el tema del Ángel de la Muerte, más conocido como Carlos Robledo Poch. Y bueno, eh, los integrantes de mi grupo son Félix Acosta, María Fernanda, Guaman Choque, Naomi Alejandra, Limachi, Araceli Gabriela, Canabori Gómez, Valeria Fernanda, Milka Tarki, Álvaro Valentín y quien les habla, Guayipe Alex Daniel. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. El tema que vamos a tocar es la vida resumida y los actos que cometió el señor Carlos Robledo Puig, más conocido como el Ángel de la Muerte, o también se le conocía, ¿no?, como el Ángel Negro. Se tomará en cuenta primero quién fue el Ángel de la Muerte, prosiguiendo el análisis criminológico de su vida, como también su perfil criminológico de cómo se convirtió en el asesino que llegó a ser, adentrándose en ello, eso también su personalidad. Dentro de la cronología encontraremos sus delitos cometidos cronológicamente, como también a sus cómplices, ¿no? Y como uno de sus últimos puntos tocaremos el tema del juicio, el veredicto y la secuela de este, un análisis también, ¿no?, de la conducta de Robledo y finalmente con la conclusión de cada uno de los participantes. Este tema es interesante por el hecho de que la importancia que toma para el curso de la criminología es valioso al ser de estudio, porque ese personaje se vuelve un asesino. Por otro lado, en mi interés personal es por el hecho de que no es un asesino normal o que vemos en las películas de ficción, sino que es un asesino que existe y que también radica, ¿no?, en Latinoamérica. Lo que tengo como expectativa alcanzar es, como la investigación es un resumen de todo lo cometido por este asesino y cómo es que sucede, ¿no?, los hechos año tras año, y hacerlo muy ligero para que el lector pueda comprender de una forma más fácil y rápida. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es María Fernanda Félix Acosta y les voy a hablar sobre quién es el Ángel de la Muerte. Bueno, Carlos Eduardo Robledo Puig, nacido en Buenos Aires el 19 de enero de 1952, es un asesino en serie argentino y es considerado uno de los mayores criminales de la historia de este país. Fue apodado el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte por la prensa, ya que con solo 19 años fue condenado a reclusión perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, los raptos que tuvo y hurtos. Hasta el día de hoy cumple prisión efectiva desde el año de 1972. Vamos a hablar sobre su juventud. Es hijo de Víctor Elías Robledo Puig y Aida Habedak. Por su rama paterna hay una figura de la historia argentina, que es Martín Miguel de Güemes. Víctor Robledo Puig trabajó en Industrias Kaiser, en Argentina, y en el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Por otro lado, su mamá Aida era alemana y llegó a Argentina justo después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando se casa con Víctor y fueron juntos a vivir al partido de Florida, que queda en Vicente López. Dio a luz a su único hijo, quien vendría a ser Carlos Robledo Puig. Carlos era un niño tímido y callado como su madre, quien lo cuidaba mucho por esos aspectos. Su padre trabajaba todo el día. Los sábados y domingos siempre se veía a Carlos tomar aperitivos con Roberto Caballero en el almacén del Basquito, que estaba cerca a su domicilio. Carlos estudió piano durante 7 años y aprendió alemán, aunque tocar el piano era algo que no le gustaba mucho. Cuando comenzó la secundaria fue al Colegio Cervantes. Luego pasó a la escuela Don Orione, donde se pudo ver su mala conducta, ya que le robaba útiles a sus compañeros. También lo sorprendieron mientras se llevaba dinero de la secretaría, y aquí fue donde lo expulsaron del colegio. Era el año de 1967 y Carlos solo tenía 15 años. Fue detenido el 4 de febrero de 1972, al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de una de sus víctimas, que era Somoza. Acaba de cumplir 20 años. Robledo Puig fue apodado por varios medios periodistas argentinos como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, debido a la crudeza con la que realizaba sus crímenes a tan corta edad. Bueno, en la actualidad, Robledo Puig continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica. Desde julio del 2000 puede solicitar su libertad condicional. En el año 2008, Robledo Puig la solicita. El juez que atendió su solicitud le denegó su libertad condicional por considerar de que no se había reformado de manera positiva en ninguno de los aspectos sociológicos necesarios para poder vivir en libertad, además de que no poseía familiares directos que puedan contenerlo. El 31 de agosto del 2011 y nuevamente el 30 de octubre del 2013 se le vuelve a negar la libertad solicitada.
En noviembre del 2013 pidió que se pueda revisar la sentencia o que lo ejecutaran con una inyección letal. Bueno, esto no se pudo dar ya que la pena de muerte en Argentina no puede ser aplicada. Bueno, su pedido no prosperó y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló denegando tal beneficio. El 27 de marzo del 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Carlos Eduardo Robledo Puch, que en ese entonces ya tenía 63 años, contra la sentencia que fue mencionada anteriormente, en la que se le había denegado su libertad condicional. También se le volvió a ser denegada su libertad en marzo del 2016, cuando se le fue preguntado qué haría si este pudiese salir en libertad, y Puch amenazó con matar a la entonces presidenta Cristina Fernández. El 10 de mayo del 2016, ya llevando 44 años preso, Carlos Robledo Puch salió del penal de Sierra Chica por un día. Fue llevado a la asesoría pericial de San Isidro para poder ser sometido a una serie de pericias médicas, ya que por su edad ya tenía una salud deteriorada. Fue escoltado ida y vuelta por una escena de efectivos. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo soy Valeria Canawiri y continuando con la exposición voy a hablar sobre un análisis criminológico de la vida del ángel de la muerte. Bueno, como él tenía características muy agradables, ya que poseía unos ojos azules y el cabello rubio, lo llamaban y aparte que esto iba de la mano con su edad, porque tenía 20 años en ese momento. Entonces lo veían como un ángel, porque físicamente se veía bien, pero digamos que psicológicamente estaba mal, por eso es que lo llamaron el ángel de la muerte. Cuando se hacen las entrevistas hacia esa persona, menciona que su vida era normal, que su mamá lo crió bien, no lo sobreprotegía, su padre también no era una persona de vicios, era una persona normal. Digamos que su entorno familiar era común, no había problemas ni tanto, pero esto lo llevó a ser una persona introvertida y no socializaba mucho tampoco. Entonces, ¿qué podemos, qué análisis podemos conseguir de esto? Y es que, aunque su vida haya parecido normal completamente, como cualquier niño común, esto define que era un psicópata, ya que de por sí no hubo un detonante que lo vuelva así, sino que él ya había, en su mente ya tenía esas ideas. Conforme a su perfil criminológico podemos entender que, bueno, era un psicópata que en las entrevistas también mencionaba que no tenía culpa, que al matar no se arrepentía de nada. Al final, incluso se lo dijo al juez, que él no sentía nada por haber hecho todo eso, por el daño que causó. Y él no decía que mataba por un placer, sino que era más por utilidad, ya que cada vez que asesinaba a una de sus víctimas, se llevaba alguno de sus objetos como un trofeo, por así decirlo. Bueno, entre su personalidad podemos entender que tenía un carácter impulsivo, se encontraba con periodos de violencia, como había mencionado, no sentía remordimiento y tenía unas necesidades de perfeccionismo, independencia y manifestaba mucho su soledad, porque no era una persona muy sociable. Como había mencionado, era un poco introvertido, lo que no le permitía tener muchas amistades, por así decirlo. Pero conforme a su vida, él mencionaba que tenía una vida común, solo que realmente en su mente, por así decirlo, en su perfil criminológico, como había mencionado, se encontraban esas ideas. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Buen día, doctor y compañeros. Mi nombre es Araceli Gabriela Limachi y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la cronología de los delitos cometidos por Robledo Puch, específicamente los 11 asesinatos, de los cuales los 6 primeros que les voy a mencionar fueron cometidos junto a su cómplice Jorge Ibáñez. Bien, el 15 de marzo de 1971 asesinaron a tiros al sereno de un boliche de Olivos, Manuel Godoy, y también al encargado del local, que es Pedro Mastronardi. Ya el 3 de mayo de 1971, José Bianchi, que era un sereno de una casa de repuestos de Vicente López, fue ejecutado a tiros mientras que su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho. El 24 de mayo de 1971, Gómez Cantó, que era un sereno del supermercado Casa Tía, también de Olivos, fue acribillado a balazos y se dice que los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver. Bien, el 3 de junio del mismo año, la joven Virginia Rodríguez fue raptada, violada y ejecutada a tiros a la vera de la carretera Panamericana. El 24 de junio del mismo año, otra joven,
de nombre Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche de Olivos. Asimismo, también fue violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que la otra víctima, ¿no? Virginia Rodríguez. Ya el 5 de agosto del mismo año, Jorge Ibáñez murió en un presunto accidente automovilístico que también involucró a Robledo Puch. El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y junto a su nuevo cómplice, que es Héctor Somoza, asesinaron a Raúl del Bene, que era un guardia de un supermercado de Boulogne. Ya el 17 de noviembre del mismo año, acribillaron a Juan Rosas, que era un vigilante de una concesionaria de autos. Y el 25 de noviembre del mismo año también asesinaron a otro sereno de agencia de autos, que era Bienvenido Ferrini. Ahora, el 3 de febrero de 1972 fusilaron a Acevedo en una ferretería, y luego de una pelea Robledo Puch mató de 2 balazos al que era su cómplice, ¿no? Héctor Somoza. Y pues posteriormente Puch le quemó las huellas dactilares y el rostro con un soplete para que no pudieran identificar. Bueno, ese mismo día la policía detuvo al múltiple asesino, que a su corta edad, que con su corta edad de 20 años, y pues desde ese entonces permanece preso, a excepción de las 68 horas que estuvo prófugo, pero que luego de huir del penal en 1973, este fue recapturado. Doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el juicio y veredicto. Bueno, el 14 de agosto de 1980 comenzó el juicio, y el cual fue dividido en 3 etapas, y acudieron 92 testigos. Robledo asistió a cada una de ellas, y la corte dio a conocer el veredicto, si no es el 27 de noviembre del mismo año, en el cual se presentaron 36 cargos en su contra, dentro de los cuales más destacados están los 10 homicidios calificados, los 2 raptos y 2 violaciones. Por tales motivos se le concedió la cadena perpetua, y cuando escuchó que lo condenaron a tal sentencia, procedió a decir que todo era un circo, y algunos dicen que amenazó a todos diciendo que algún día saldría y los mataría. Desde ese entonces, siempre pasó a contradecirse, porque, por ejemplo, al principio decía que Ibáñez obligó a matar a todas esas personas, pero tiempo después se hizo cargo de sus propias acciones. El 28 de marzo de 1981 fue trasladado al penal de Sierra Chica, donde pasó la mayor parte de su vida, y escribió una carta al presidente, que en ese entonces era Leopoldo Fortunato Galtrieri, diciéndole que se ofrecía como voluntario para combatir en las Malvinas, pero este jamás le respondió. En su defensa le decía que no quería nada a cambio más que solo ofrecer ayuda. Y con esto doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy les hablaré acerca de la hipótesis de su conducta. Bueno, desde siempre los homicidios seriales han captado la atención de los criminólogos y también del público en general, ya que en el torno de ellos siempre ha existido una extraña dualidad entre la admiración y el rechazo. Bueno, claro está que el homicida serial no es una persona común, ya que normalmente tiene motivaciones internas, y también sus psiquis funcionan de modo distinto a la de cualquier otra persona. Bueno, una persona serial tiende a tener especies de personalidades múltiples con pensamientos homicidas, que se diferencia a los demás en su patología, metodología y en periodos de intervalos entre hechos, y el aspecto que más llama su atención es la motivación que les lleva a cometer los crímenes. Ahora, con respecto al ángel de la muerte, el funcionalismo comparte con la psiquiatría de la época la condena a priori del asesino, donde su deshumanización se compara por medio de los epítetos denigrantes y la esencialización de su conducta criminal, que impide de alguna manera su evolución, que aunque pasen los años seguirá teniendo estos pensamientos homicidas. Y bueno, el diagnóstico de insana mental es compatible con el énfasis en la responsabilidad jurídica.
donde se postula que uno y otro tipo de discurso promueven efectos de sentido contrapuestos y que la psiquiatrización del criminal contribuye a considerarlo ajeno a nuestra realidad, que queda incólume mientras el asesino está encerrado. Pasaremos ahora a las conclusiones. Bueno, en conclusión, nunca se pudo, ¿no?, descifrar cuál fue la causa, ¿no?, exacta por la cual el señor Robledo cometió tantos asesinatos y por qué siempre asesinaba a sus víctimas que dormían siendo esto una familia, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que tenía que siendo una familia, ¿no?, por ejemplo, su familia era de buenos recursos y que nunca sufrió momentos difíciles, por ejemplo, llevarse un pan a la boca, o que nunca sufrió pobreza. Sin embargo, esto lo llevó a él a robar. Se le sometió a muchos estudios, pero nunca se supo el motivo original por el cual el señor Robledo pues se convirtió en tal asesino. Muy aparte que nunca tuvo problemas en su casa y tampoco tuvo problemas con las personas, ¿no?, con las que tenía una relación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.